Estamos de vuelta en la octava y para debatir el tema del INE y la razón de ser de los organismos constitucionales autónomos, que hay varios, vamos a enlazarnos ahora con la analista política Paula Sofía Vázquez y con la secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN, Mariana Gómez del Campo. A las dos les agradezco mucho que acepten participar de este debate. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Hernán, Mariana. Buenas noches. Hola. Bueno, ustedes ya han participado en estos debates. Vamos a tener dos bloques. En el primero quisiera que habláramos más de la situación del INE y en el segundo bloque, en general, que tengamos una discusión sobre los organismos autónomos. El tiempo va a aparecer en una pantalla abajo y va a sonar un timbre así cuando haya concluido su participación. No pueden arrebatarse la palabra, pero pueden hacer algunas exclamaciones o incluso algunas preguntas siempre que sean breves. Bueno, déjenme plantearles la primera pregunta sobre esta discusión del tema del INE. Todo lo que dijo el presidente fue: vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, y luego dijo: me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Esto constituye una evidencia de que este gobierno va por el INE y que quiere acabar con su autonomía, o están haciendo un Neymar algunos de los consejeros. Para esta pregunta les pediría 1 minuto y medio cada una de ustedes y vamos a empezar con Mariana. Bueno, primero hay que señalar que el presidente ha estado atacando de manera permanente a diversos órganos autónomos y por eso es la preocupación. Me queda claro que los órganos autónomos están hoy en la Constitución, no dependen de ningún poder y muy probablemente esto le incomode. Claro que él requeriría, para desaparecer a los órganos autónomos como lo es el INE, el INAI, el CONAPRED, el INEGI, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, él requeriría de un número determinado en el Senado de la República, que no lo tiene de manera sencilla. Si fuese en la Cámara de Diputados, seguramente ya los hubiese desaparecido. Y hay que ver la historia, Hernán. Si revisamos, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral se le quitaron 950 millones de pesos en 2019 y en 2020 su presupuesto también se vio mermado en 1,071 millones de pesos. A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también, a la Fiscalía General de la República también se le recortó presupuesto. Al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al IFETEL, también se le recortó presupuesto. Entonces, de manera constante estamos viendo cómo ataca a los órganos autónomos con el pretexto, sobre todo, de la austeridad. Y hay que señalar, cuando ganó el proceso electoral, el INE para él era una maravilla, incluso felicitó a Lorenzo Córdoba cuando Gracias. Lo declara ganador e hizo lo propio con la presidenta del Tribunal Electoral. Gracias. Paula, por favor. Yo creo que leída así, simple y llanamente la frase como tú la leíste, no podemos decir que eso en sí mismo constituya un ataque directo que se esté haciendo a las instituciones. Ahora también el contexto importa y la burra no era arisca. Hay muchas declaraciones respecto no solo de los órganos constitucionales autónomos, sino en específico de el INE respecto de que es un organismo muy caro, respecto de que no garantiza la imparcialidad, la libertad en las elecciones, respecto, incluso eso no es un dicho del presidente, pero es un dicho de los allegados del presidente, de decir que es un órgano que nunca ha sido parcial, ¿no? O sea, creo que visto en conjunto, haciendo una lectura sistemática de lo que dice López Obrador, sí podemos decir que en este caso yo sí creo que los consejeros se lanzaron al ataque por una sola frase, pero creo que conforme ha ido avanzando la semana, pues ya hay batería de los dos lados para decir, sí hay gente que desde siempre, esto no es una novedad, que está en descontento con el IFE desde 2006 y ahora con el INE, y pues están viendo la oportunidad de irlo mermando. Ahora, por sí mismo, lo que dijo el presidente no me parece que constituya un acto grave.
Gracias. Ahora, yo veo algunos consejeros del INE que más bien han entrado a una lógica de hacerle oposición política al presidente de la República, a pesar de que digan que ellos se sitúan por encima de los actores políticos. Veo, por ejemplo, el caso muy evidente de Ciro Murayama cuando dice que él representa una izquierda democrática e ilustrada. Yo no sé por qué un consejero tenga que hacer una afirmación de este tipo, por ejemplo. ¿Ustedes ven algo de esto que estoy señalando? Les daría un minuto a cada una para responder a esta pregunta. Ahora sí empezamos contigo, Paula. Pues yo le veo alguna necesidad de hacer ese tipo de afirmaciones de uno mismo. No. Las veo como necesidad para hacerlas desde el Consejo Electoral. Tampoco. O sea, creo que también... Ahora, ¿le veo alguna necesidad a la narrativa del presidente de decir que él quiere ser el guardián de las elecciones? Tampoco. Entonces estamos hablando de un montón de dichos gratuitos. Sí creo que es un tema en el que no sé si podemos hablar de actores políticos que se deberían de situar más arriba de unos que de otros, porque al final también el Consejo Electoral pues es un actor dentro del vastísimo universo político mexicano. Creo que ahí lo que tendríamos que ver es que si se están defendiéndose como personas en su capacidad de personas o están defendiendo más bien una tradición democrática que ellos consideran valiosa. Creo que en este caso, pues lo que ellos están defendiendo es la tradición democrática de transición, que es la que ellos consideran valiosa. Ahora, decirse a sí mismo una cosa u otra me parece muy gratuito. Gracias, Mariana. A ver, yo creo que hay que revisar las palabras de López Obrador. Vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos para elegir libremente a sus autoridades. Honestamente, creemos que el presidente tenía que hacer una declaración de este tipo. La verdad es que para eso está el Instituto Nacional Electoral y me queda claro que por eso salieron a la defensa los consejeros. ¿Por qué? Porque ven, por ejemplo, lo que ocurrió cuando se dio la contrarreforma educativa, que desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, lo desapareció el presidente porque así lo quiso, y ves otros ejemplos en América Latina en donde también el poder ejecutivo se ha apoderado del órgano electoral, y te pongo el ejemplo de Venezuela para no profundizar, pero ahí ya pasó. Entonces, claro que genera ruido en lugar de estar pensando en cómo fortalecer a una institución y no eliminarla. Ahora, Mariana se me escapó completamente con la pregunta que yo les hice. La pregunta que les hacía era si hay consejeros del INE que están actuando ellos más bien en una lógica de opositores. Pero déjenme hacerles la pregunta de otra manera. Y aquí les pediría solamente responder con un número. Del 1 al 10, ¿qué tan imparcial es un consejero como Ciro Murayama? Paula Sofía Vázquez. ¿En sus dichos o en sus hechos? Porque uno como persona física puede tener muchísimas, pues le puede ir a la América. Yo creo que los dichos son hechos. Pero bueno, en ambas. Los hechos en su trabajo como consejero, yo diría 9. En sus dichos personales en Twitter, yo te diría 4. Mariana. Mira, yo lo que te diría es, hay libertad de expresión y los consejeros pueden manifestar y salir y defender al Instituto Nacional Electoral a su manera. Yo no tengo, la verdad es que no es que tenga yo una relación personal con ellos, pero entiendo perfectamente su lógica. ¿Pero qué número le pones a la parcialidad, a la imparcialidad? O sea, ¿qué tan imparcial es alguien como Ciro Murayama? A ver, a mí me parece que es alguien que está haciendo su trabajo adecuadamente. Y hay que recordar... Ponle un número. 9.5. A su imparcialidad, ok. ¿Y a Lorenzo Córdoba, Mariana? No, me parece que está haciendo un muy buen trabajo. Le pongo 10, no tengo problema con él. Paula Sofía.
No puedo contestar a esa pregunta, mucho conflicto de interés, porque obviamente siempre le pondría 10. Bueno, déjenme ir a un corte y ya volvemos. La discusión sobre el futuro del INE es parte de una discusión aún más amplia que tiene que ver con los organismos constitucionales autónomos. ¿Pero qué hacen estos organismos? ¿Cuál es su razón de ser? Antes de continuar con este debate, vamos a ver esta cápsula para que ustedes puedan entender qué son los organismos constitucionales autónomos. Ya volvemos. La función de los órganos constitucionales autónomos ha sido uno de los debates más encendidos durante el gobierno de López Obrador. ¿Pero qué son los órganos constitucionales autónomos? Son órganos creados por la Constitución que no se subordinan a ninguno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Estos órganos comenzaron a aparecer en México a inicios de la década de los 90. El primero de ellos fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada en 1990, y más tarde el Banco de México, cuando se le dotó de autonomía en 1994. La existencia de los órganos constitucionales autónomos se justifica en la lógica de que su autonomía permite que las decisiones que toman sean de carácter técnico y no político ni partidista. Algunos ejemplos de órganos constitucionales autónomos son el Instituto Nacional Electoral, INE, antes IFE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INEGI, el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el INAI, que se ocupa de temas de transparencia y acceso a la información. Existen, sin embargo, otro tipo de órganos que gozan de distintos grados de autonomía, a pesar de no tener un carácter constitucional. Están los órganos autónomos descentralizados como la UNAM o el Instituto Politécnico Nacional. Los órganos que son autónomos, aunque no constitucionales, como el Coneval. Los órganos públicos autónomos como la Fiscalía General de la República. Los órganos reguladores coordinados como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Las entidades autónomas del Poder Legislativo como la Auditoría Superior de la Federación y los tribunales autónomos como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El debate ha versado sobre las posiciones del presidente y su gobierno y las de la oposición. Los primeros cuestionaron que estos organismos representan una gran cantidad de recursos y que no han dado buenos resultados. Dentro de la Cuarta Transformación, muchos creen que varias de las funciones de estos organismos pueden ser desempeñadas por dependencias del gobierno para así ahorrar recursos y recuperar la autoridad del Estado. Los detractores de esta visión, sin embargo, plantean que los órganos autónomos existen para fungir como contrapeso al poder y que debilitarlos o desaparecerlos puede llevarnos al camino del autoritarismo. A ver, tenemos realmente una gran cantidad de órganos autónomos, los llamados OCAS, órganos constitucionales autónomos. El presidente lo ha dicho muchas veces y uno pensaría que estos organismos existen porque el Estado a veces no funciona bien. Por eso yo lo primero que quisiera preguntarles, se mete ahí una interferencia rara en nuestra comunicación, a ver si se puede eliminar. Si estos organismos, en el fondo, la existencia de estos organismos, lo que en el fondo refleja no es una incapacidad para gobernar bien. 1 minuto para cada una de ustedes. Empezamos contigo, Mariana. Yo creo que hay incapacidad para gobernar bien en lo absoluto. Venían ellos trabajando de manera adecuada y bueno, y el presidente decidió en una mañanera, esa es la bronca, cuando te pones a Funcionan declarar... perfecto, según tú, Mariana. Sí, a ver, no hay nada que funcione perfecto, no hay institución que pueda ser perfecta, siempre es perfectible, siempre puedes mejorarla, siempre puedes modificar incluso legislación para hacerla más fuerte. Hoy lo que vemos, desafortunadamente, es que está tratando de debilitar a los órganos autónomos en lugar de pensar en cómo los fortalezco. Y fortalecer un órgano autónomo no es ninguneándolo, ni tratando de manipular y hacer lo que esté a tu alcance para poner a los tuyos, ni recortándole presupuesto.
Así no se manejan las cosas. El presidente debe respetar la Constitución, respetar a los órganos autónomos, dedicarse a gobernar y permitir que el INE haga su trabajo y que sean ya los legisladores, junto con el Instituto Nacional Electoral y otros órganos autónomos, los que puedan discutir reformas para que sean mejores aún. Gracias, Mariana. Paula Sofía Vázquez, por favor. Yo creo que la suerte de los órganos constitucionales autónomos en realidad sí es efectivamente, yo sí creo que son en parte, y no aquí en México, en el mundo, una especie de muleta, no tanto de funcionamiento, sino de legitimidad de los tres poderes centrales, en el que una parte de la solución que nosotros encontramos a la crisis de legitimidad que tenía el Ejecutivo, que tenía el Legislativo, que tenía el Judicial, era inventar estos órganos constitucionales autónomos a los cuales les íbamos a dejar, o sea, eso por ejemplo se ve mucho en los órganos constitucionales autónomos que se crearon en el sexenio de Peña. Vamos a dejarles como nosotros no tenemos ninguna legitimidad, pues entonces le vamos a darle estas funciones importantes del Estado a estos órganos constitucionales autónomos. Ahora, el problema de los órganos constitucionales autónomos no es de ahorita, y la captura de los órganos constitucionales autónomos ni de otros poderes es de ahorita. O sea, el problema de las malas designaciones a partir de las cuales hay mal funcionamiento de los órganos viene desde hace años en casi todos los órganos constitucionales autónomos. Bien, el presidente ha hecho una crítica muy puntual a los órganos constitucionales autónomos y a los autónomos en general, no solo los constitucionales, a todo este tipo de organismos que existen, la cual tiene que ver en gran medida con la cantidad de presupuesto que se les ha destinado y con los resultados. O sea, si se contrasta presupuesto contra resultados obtenidos, él dice el resultado es pobre. ¿Hay algo de razón en esta crítica que hace el presidente? Vamos contigo, Mariana, por favor. Bueno, yo creo que, insisto, se tiene que revisar a los órganos autónomos, ya será tarea del Congreso hacer lo propio. ¿Cuáles revisarías, Mariana? ¿Mandé? ¿Cuáles revisarías? Bueno, por ejemplo, revisaría la Fiscalía General, probablemente, revisaría, pero además, a ver, Hernán, no es que yo te dé ahorita una lista revisaría todos estos, pero si se pueden perfeccionar, creo que es bienvenido. Para eso se pueden abrir mesas de debate, de discusión, para tener órganos autónomos más fuertes. Y claro que necesitamos un INE fuerte. Y yo lo he manifestado, yo defiendo al INE. ¿Por qué? Porque sé que es la joya de la corona de los órganos autónomos en México. Y por eso sale el presidente y lo ataca. Y yo te quería decir hace rato, imagínate las palabras, lo que dijo López Obrador sobre el INE, que lo hubiera dicho Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, los hubieran linchado, te lo apuesto. Entonces me resulta increíble que el presidente haga este tipo de declaraciones cuando debiera, insisto, en hacer todo lo que esté en sus manos para fortalecer a los órganos autónomos. Pero no es un demócrata, Paula, es autoritario. Paula, por favor. Yo creo que sí, más allá de revisar si se deben dar o no nuevas capacidades o nuevas atribuciones, sí hace falta hacer una autocrítica y una crítica seria al funcionamiento de estos órganos, no pensando en si peligra o no su existencia, pero sí viendo si están cumpliendo en realidad a cabalidad y haciendo el mejor uso de su presupuesto, y además en cada uno de los órganos. O sea, es complicado meter a todos los órganos constitucionales en una sola bolsa porque son de naturalezas muy distintas, de razones muy distintas, de constituciones muy distintas y de funcionamientos muy distintos. Incluso sus diseños institucionales son muy diferentes. Entonces, hacer una revisión, un análisis tiene que ser caso por caso para ver qué puede hacer en cuanto a atribuciones, qué puede hacer en cuanto a presupuesto y ver si están sobrados o no de presupuesto. Yo creo que hay algunos casos donde sí nos vamos a encontrar que tienen unos presupuestos muy holgados para los resultados que están dando. Bien, hay una narrativa que sostiene que los órganos constitucionales autónomos fueron creados en este país para limitar el hiperpresidencialismo. Y se dice cada vez más que el presidente, al criticar a los órganos constitucionales autónomos, lo que está buscando en el fondo es regresar a ese hiperpresidencialismo. La crítica de varios intelectuales de la transición es que sin la autonomía de estos organismos
se comprometería la democracia misma y retrocederíamos a tiempos autoritarios. Para poner un ejemplo, hoy el consejero Ciro Murayama dice que en Venezuela, Nicaragua y Bolivia se capturó a la autoridad electoral y eso significó deteriorar sus democracias. ¿Les parece que sin la autonomía de algunas instituciones esto podría suceder en México? Y para esta pregunta les daría 1 minuto y medio a cada una de ustedes. Vamos a empezar con Paula esta vez. Yo creo que sí, porque también tenemos que hacer un análisis de dónde venimos, ¿no? O sea, venimos de un megapartidote y toda la institucionalidad que se generó fue para que dejara de haber un megapartidote y los partidos chiquitos pudieran competir de forma más o menos pareja, ¿no? Entonces, en el caso electoral, sí podemos decir que regresar al modelo en el que se organizaba las elecciones sí sería en un detrimento de la democracia. Ahora, no solo eso está en detrimento de la democracia, y no es que funcionaran perfecto. Como ya lo dije antes, el tema de la captura de las instituciones es, no necesitas desarmarlos, no necesitas quitarles autonomía, lo único que necesitas es poner a la gente que te va a ser fiel y a la gente que no va a cumplir con lo que tiene que cumplir para desarmar la funcionalidad de un organismo constitucional autónomo. Ese es otro de los riesgos que siempre se han corrido. El último de los casos, y el caso más grave, es que se elimine la autonomía. Pero también existe el riesgo de la captura, y no solo de la captura de los sujetos regulados, también existe la captura de los partidos políticos, también existe la captura y la inutilización por parte de otro tipo de poderes fácticos, etcétera, que terminen minando igual o peor la democracia que eliminar la autonomía. Paula, del 1 al 10, ¿qué tan cierto es que este gobierno busca acabar con los organismos constitucionales autónomos como parte de una tentación autoritaria? No, esa es una asunción. No, o sea, del 1 al 10, siendo 0, no, nunca se les ocurriría, siendo 10 se les ocurriría muchísimo. Por ejemplo. 4. Bien. Mariana, por favor, 1 minuto y medio y ya con esto nos vamos porque se nos terminó el tiempo. Bueno, del 1 al 10 yo por supuesto le pongo 10 y por supuesto coincido en que sí se compromete a la democracia misma, ¿no? Con las acciones que está impulsando el presidente de la República, con este pretexto de austeridad, ¿no? Porque necesita más presupuesto para el Tren Maya, para Dos Bocas, para el aeropuerto de Santa Lucía, adjudicaciones directas, el 80% de los contratos en este gobierno han sido adjudicaciones directas. Entonces, me parece que él no es la persona indicada para evaluar y para decir con su varita, ¿no? Con su dedito, si el órgano autónomo está haciendo adecuadamente su trabajo o no lo está haciendo. Lo que el presidente debiera poner en la mesa es el caso de Ackerman. Yo no puedo comprender que en el comité técnico esté un personaje como John Ackerman, completamente vinculado al presidente, completamente vinculado a Morena, con activismo político en las filas de Morena, y que sea él uno de los personajes que está seleccionando a los consejeros, que esos sí serán guardianes del proceso electoral en el año 2021. Tenemos que cuidar a esta institución. Yo defiendo al INE y hay que cuidarla muy bien, y es tarea de todos los ciudadanos no permitir que el presidente de la República quiera o apoderarse de los órganos autónomos o desaparecerlos. Y ese es trabajo de todos los ciudadanos. Tenemos que estar mucho más involucrados. E insisto, yo defiendo al INE y ojalá que esté fuera del comité técnico John Ackerman, porque hoy su nombre está en tela de juicio por corrupción. Bueno, ese será un tema para otro debate. Muchas gracias, Mariana Gómez del Campo. Paula Sofía Vázquez, gracias por aceptar esta conversación. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, y a ustedes que nos siguen también. Gracias de todo corazón. Mañana